Hola amigos, ¿qué tal? Te saluda Alexis J de finanzasparalistos.com. Estamos explicando una serie de artículos relacionados con fondos cotizados, también llamados ETF. Ya vamos a ver hoy el artículo de riesgos de la inversión en fondos cotizados. ¿Qué riesgos tiene invertir en fondos cotizados? Pues bien, a la hora de invertir en este tipo de productos, como hemos comentado en anteriores ocasiones, y dado que se trata de un híbrido entre una acción y un fondo de inversión, quizás tira más se parece más a su comportamiento al de una acción. Tenemos que tener muy claro los riesgos que contempla este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, los riesgos más característicos de la inversión en ETF son los siguientes. Vamos a ver el riesgo de mercado. Riesgo de mercado. Eso significa que el alto riesgo o el riesgo mayor que tendremos en la inversión en un ETF va a ser el que está relacionado con el activo subyacente que replica. Siempre hemos dicho que los fondos cotizados como gestión pasiva suelen replicar índices, suelen replicar sectores, suelen replicar comportamientos de una divisa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo? Pues que ese subyacente pues tenga variaciones en el precio, variaciones en su cotización que afecten al valor de nuestra inversión. Pero hay un aspecto más a tener en cuenta que es el llamado error de seguimiento o también denominado tracking error. ¿Eso qué significa? Como el fondo cotizado tiene que constituir tiene que hacer una composición cuasi perfecta de la composición de un índice, en muchas ocasiones no consigue ser perfecto en esa composición. Entonces, si el índice se mueve, imagínate un día un 1%, como la composición no es perfecta, igual la variación del fondo cotizado es del 0,98 o del 0,97. A veces no es del todo perfecto. Esto es lo que se llama error de seguimiento o tracking error, también relacionado con el, el riesgo de mercado. Tenemos también el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es aquel en el que tú quieres vender tu posición y no tienes una contrapartida que quiera comprar esa posición. Entonces, ¿qué supone que un ETF tenga problemas de liquidez? O sea, ¿qué implica que yo quiera vender a un precio y no haya compradores a ese precio? Pues lo que significa es que quizás el volumen de la demanda es tan bajo que nadie está dispuesto a pagar ese dinero por lo que tú quieres vender, o también puede ser que las órdenes, que sí que haya cierto interés, pero resulta que tú, el precio que has puesto de venta, tu orden limitada, está muy arriba en comparación con los precios a los que los inversores, a los que nuevos compradores quieren acceder a ese producto, ¿no? Y ahí se produce esa tensión y por tanto tienes problemas para, para realizar tu posición. Por eso yo recomendaba en vídeos anteriores, cuando hablábamos de este riesgo, que creo que ha aparecido por ahí ya, que a la hora de elegir un fondo cotizado, que hay muchísimos, y para lo mismo, si yo quiero comprar un fondo cotizado del Eurostoxx 50, hay muchísimas casas que lo ofrecen. Luego ya veremos en otro capítulo cuáles son las mejores del mundo para ello. Entonces, como hay muchos, yo siempre intento irme a aquellos que tienen más volumen, porque al tener más volumen siempre hay alguien que está intentando darte contrapartida, si no al precio que tú ofreces, a un precio muy similar, muy parecido. Aquí yo ponía un ejemplo con 13
con 13 euros. Y claro, si tú lo quieres vender a 13 euros, pero quien lo quiere comprar, pues solo está dispuesto a pagar 12,75, te lo quiere vender en 13, oye, pues mira, pues ahí pues por solo 25 céntimos no se te está cruzando la operación. Ahí tienes que pensar si te compensa, si compensa o no en renunciar a esos 25 céntimos, pues para deshacerte de esa posición, ¿no? Vamos a ver ahora el riesgo de crédito o riesgo de contraparte. O sea, si yo le presto 10.000 euros a mi cuñado, yo tengo un riesgo de crédito, por mucho que sea de la familia, y es que mañana él ese dinero pues no me lo pueda pagar. Con esto pasa algo parecido. Hay fondos cotizados no en los que replican índices, pero sí en los que pueden replicar algún sector o en los que pueden replicar el comportamiento de algún país. Por aquí creo que he puesto como ejemplo Brasil, efectivamente. Imagínense un fondo cotizado que invierte en este país emergente, en Brasil, y por lo que sea, el gobierno brasileño pues declara una quiebra, como ha pasado con países como Grecia, por ejemplo, y llega a un acuerdo con sus acreedores, llega a un acuerdo con sus inversores, aquellos que han comprado sus bonos. Y ese acuerdo, bueno, esto es un extremo, ese acuerdo es de una quita del 50%. Entonces, claro, el fondo cotizado que tiene inversiones en este país ve reducida su inversión, ve reducida la valoración de su inversión en este porcentaje. Entonces, esto es un riesgo y este es el denominado riesgo de contraparte o riesgo de crédito. Indico por aquí que, bueno, que igual no hace falta llegar a ese extremo para que exista riesgo de contraparte. Hay que tener en cuenta que muchos ETFs replican de forma sintética la rentabilidad de los activos de referencia. Para eso se apoyan en productos derivados complejos. A ver si lo sé explicar. Es decir, aunque yo invierta en un ETF que replica un índice, o sea, yo estoy invirtiendo en este ETF y este ETF el ETF replica un índice. Aquí dentro hay muchas compañías que son las compañías del IBEX 35. Pero ¿qué ocurre? Que a veces para realizar esta réplica de forma perfecta, porque cada empresa tiene una ponderación dentro del índice, el gestor lo que hace es que se va al mercado de derivados y compra productos derivados relacionados con esta composición. Es decir, si yo estoy invertido en el IBEX 35, me voy al mercado de derivados y me compro, y se compra el fondo, se compra un futuro del IBEX 35. Entonces, ¿quién me está dando quién le da contrapartida a este futuro? Pues le da contrapartida los llamados market makers, MK. Voy a poner aquí. Son los llamados market makers, que son algunas plataformas, algunos brokers, en fin, es gente que está detrás de este mundillo, detrás del mundo de los derivados y por supuesto ganan dinero con ello. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que en ese momento el market maker no pueda hacer frente a la operación que está realizando el broker, que está realizando la gestora, perdón, y que tú le has encargado. Entonces, al final, aunque tú estés invirtiendo en él para replicar esto ha tenido que acudir al mercado de derivados y al final detrás de todo está el market maker. Entonces, digamos que hay una relación indirecta entre tú y este señor y esta empresa. Entonces, si él en ese momento está pasando por algún tipo de tensión de liquidez o por algún tipo de problema, puede existir problemas eh, de riesgo tenemos un riesgo de contraparte. Y por último, vamos a ver el riesgo por tipo de cambio, que creo que también lo he comentado en alguna que otra ocasión. La mayoría de estos fondos cotizados nacen en Estados Unidos, por tanto, nacen en dólares. Si yo soy ciudadano de la Comunidad Europea y cobro en euros,
lo propio es que yo compre fondos cotizados en euros. Si por el contrario yo manejo o mi nómina la recibo o mis ingresos los percibo en dólares, lo propio es que compre fondos cotizados en dólares, porque si no, estaría incurriendo en un riesgo más, que es el riesgo por tipo de cambio. Porque la evolución del subyacente del fondo puede tener un comportamiento positivo, pero la moneda en la que está invertido no. O por el contrario, puede pasarte también que el comportamiento del subyacente sea positivo y encima la evolución del tipo de cambio también lo sea, con lo cual estás obteniendo una doble rentabilidad. Pero eso sí, que sepas que estás obteniendo, estás incurriendo en un mayor riesgo. Por último, ya para concluir, la inversión en ETF lleva implícita una serie de riesgos que dependen de los activos financieros donde el fondo realiza su inversión. Esos riesgos están relacionados con el riesgo de mercado, como hemos visto, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito o de contraparte y el riesgo de tipo de cambio. Es conveniente que como inversor conozcas todos estos riesgos antes de meterte en inversiones de este tipo, antes de invertir en fondos cotizados. El proteccionismo que existe con los fondos de inversión no existe con los fondos cotizados. Por eso tienes que currártelo un poco y buscar el DFI, que son los datos fundamentales para el inversor, el DFI, datos fundamentales para el inversor. Eso te lo tienes que currar y lo tienes que buscar en la CNMV o dentro de la página web del broker o dentro de la página web que muchos lo tienen, o casi todos lo tienen, del fondo cotizado. Ellos también ofrecen información sobre su fondo, pues con el fin de que sepas exactamente dónde te estás metiendo y sepas exactamente en qué manos estás depositando tu dinero y sepas dónde están invirtiendo ese dinero. Solo como anécdota, ahora por decir esto de invertir, pues que tú sepas dónde invertir tu dinero, eh, ya entraríamos dentro de lo que se llama inversión ética o no, porque como he dicho en muchas ocasiones que yo soy un defensor de este producto y una de las cosas que me gusta es que hay un ETF para todos. Por decirte, también hay ETFs que invierten en la industria armamentística. Entonces, que tú sepas, por lo menos, que ese ETF invierte en armamento. Otra cosa es que lo quieras meter o no, eso ya depende de ti. Pero que tú sepas que eso se está haciendo y que eso es así. O sea, que tienes que saber en todo momento dónde está metiendo tu dinero el fondo, porque si operas desde la ignorancia, bueno, pues si ganas tienes suerte, porque lo propio es que no lo hagas, ¿no? Pues nada, yo espero que este vídeo haya aclarado más dudas que pudiéramos tener en relación con los fondos cotizados. Déjame un comentario si quieres, escríbeme si tienes algún tipo de duda, en cuanto pueda la respondo. Y nada, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.